Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy empezamos tema nuevo, el tema de las integrales. Pero para dominar las integrales tenemos que entender muy bien lo que eran las derivadas. ¿Por qué? Porque la integral no es más que la operación inversa de la derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, una función f de x y si le hago su derivada, o sea que si yo derivo dicha función, a lo que voy a llegar es a otra nueva función que la vamos a llamar, por ejemplo, f de x. Pero si yo le hago la integral de esta función, vuelvo a la función primitiva que tenía en un principio. O sea, si le hago la integral se representa con un simbolito en forma de S, la integral de f de x diferencial de x, así es como se representa. Si hago la integral de esta función, vuelvo a la función que tenía en un principio. Eso haciendo ejemplos. Con un ejemplo, ¿cómo se haría? Yo tengo la función f de x, que es igual a x al cubo más 3x, por ejemplo. Si yo derivo dicha función, si yo le hago la derivada, ¿qué es lo que obtengo? La derivada de x al cubo sé que es 3x al cuadrado y la derivada de 3x sé que es 3. O sea que la derivada de dicha función sería 3x al cuadrado más 3. Si yo le tengo, en vez de tener esta función, tengo esta función, o sea, tengo la derivada y quiero llegar a la primitiva de dicha derivada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacerle la integral de 3x al cuadrado más 3. Y le coloco diferencial de x. Siempre tengo que poner la integral de la función diferencial de x. Ese diferencial de x es que estamos integrando respecto a la variable x. Entonces, si yo hago esta integral, vuelvo a la función primitiva de antes, o sea, vuelvo a x al cubo más 3x. Solo que ahora, al poner la solución, tengo que poner dicha función, que es la misma que tengo aquí, pero sumándole una constante de integración, que se representa colocándole más c a todas las soluciones de las integrales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se pone la constante de integración? Porque si yo tengo la función, por ejemplo, g de x, que es igual a x al cubo más 3x menos 2. Yo tengo, por ejemplo, esta función. Si yo le hago su derivada, la derivada de dicha función sería 3x al cuadrado más 3 menos la derivada de 2, que sabemos que es 0. Me saldría esta derivada. Si yo en vez de tener esa función, yo tengo, por ejemplo, la función r de x, que es igual a x al cubo más 3x más 5, por ejemplo. Si yo ahora voy a derivar dicha función, si yo le hago la derivada de r de x, hago la derivada de r de x, ¿qué es lo que obtengo? La derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado, más la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de una constante, que sabemos que es 0. Sería más 0, que no se coloca. Fijaros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres funciones diferentes, son distintas. Yo tengo esta función, x al cubo más 3x, tengo esta función, x al cubo más 3x menos 2, y tengo esta función que sería x al cubo más 3x más 5. Si os dais cuenta, aquí hay una parte de la función que es exactamente la misma, que es el x al cubo más 3x. En las tres funciones tiene esta misma parte igual. Lo único que se diferencia es que aquí tenemos un más 0, aquí tenemos un menos 2 y aquí tenemos un más 5. Si le hacemos la derivada, observamos que la derivada de esta sería 3x al cuadrado más 3, la derivada de esta añadiéndole el menos 2 también es 3x al cuadrado más 3 y la derivada de rx, de la función r de x, al sumarle aquí el 5 también tengo la misma derivada. Por lo tanto, esta C nos está indicando cualquier número real que tengamos al final
de las funciones, ya que vamos a llegar, al hacer la derivada de todas estas funciones, vamos a llegar a la misma solución. Una vez que ya entendemos que la integral es la operación inversa de la derivada, al igual que las derivadas, que tenemos una tabla de derivación que la debemos de conocer, la debemos entender para poder hacer los ejercicios de las derivadas, las integrales también tenemos una tabla de integrales inmediatas. Las integrales inmediatas son las que se obtienen directamente por la propia definición de integral. O sea que necesitamos conocer esa tabla para poder integrar. Hoy vamos a trabajar las 4 primeras integrales inmediatas que vienen en esa tabla. La primera integral inmediata que nos sale en la tabla es la integral del diferencial de x. O sea que si yo tengo la integral de diferencial de x, para poderla resolver siempre su solución será x más la constante de integración. Ya sabemos que siempre en las soluciones de las integrales tenemos que colocar la constante de integración y la constante no es más que cualquier número real. Ya tenemos esa integral inmediata. Siempre que nos encontremos con la integral de diferencial de x, su solución será x. Siguiente integral inmediata que nos encontramos en la tabla es la integral de la función constante. O sea que si yo tengo la integral de k diferencial de x, siempre que tenga una constante diferencial de x, su integral será dicha constante por x más la constante de integración. Eso en ejemplo, ¿cómo sería? Yo tengo, por ejemplo, la integral, yo voy a hacer la integral de 3 diferencial de x. Si yo tengo la integral de una constante, ¿cuál será su integral? Pues será ella misma, el 3 por x más la constante de integración. ¿Por qué es 3x? Porque si yo hago la derivada de 3x, me dará 3. ¿Por qué la constante de integración? Porque si yo tengo la función 3x menos 5, si yo hago su derivada, la derivada de esta función, yo sé que es 3, porque la constante de 3x es 3 y la constante de la derivada de 3x sería 3 y la derivada de menos 5 sería 0. También me saldría 3. Si yo tengo 3x más 1, su derivada, pues sería 3. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 1, de ahí SC está indicando el menos 5, el más 1 y cualquier número real. Siempre voy a llegar a su derivada a la misma solución. Por lo tanto, la integral de 3, la integral aquí de 3, diferencial de x, será 3x más la constante, 3x más la constante de integración. Si tengo la integral de 3/5 diferencial de x, como tenemos una constante diferencial de x, su integral será dicha constante, que sería 3/5 por x, más la constante de integración. Y si tengo la integral de 2 raíz de 3 diferencial de x, tenemos un número, la integral de un número sería dicho número por x más la constante de integración. Ya sabemos integrar la función de una constante. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a integrar funciones exponenciales. La integral de una función exponencial es la siguiente integral inmediata en la tabla. Tenemos una función que sería x elevado a un exponente diferencial de x. Cuando nos encontramos dicha integral, para poderla integrar será x elevado a n más 1 partido n más 1 más c. Si siendo c, esta n tiene que ser, la n tiene que ser distinto de menos 1 y ya veremos el por qué. Y sabemos que la constante de integración pertenece a cualquier número real, es un número real. Así, si tenemos, por ejemplo, que hacer la integral de x elevado a 5 diferencial de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como veis, es una función exponencial. Tenemos que aplicar
esta integral inmediata. Sería, como es una integral inmediata, cogemos el ax y el exponente le sumamos 1, lo dividimos entre 5 más 1 y ya tendríamos la solución. ¿Cómo se nos quedaría? Pues x elevado a 6 partido 6. Siempre que tengamos la integral de una función exponencial, cogemos el exponente, le sumamos 1, lo dividimos por lo que nos dé y esa sería la solución. Ya tendríamos la solución de dicha integral y siempre que no se nos olvide de poner la constante de integración. Pero si tenemos, por ejemplo, la integral de la raíz cúbica de x diferencial de x. Esta integral no es una función exponencial, es una raíz, pero las raíces nosotros sabemos ponerlas en forma de exponente. ¿Cómo lo ponemos? Pues x elevado, cogemos el índice, el exponente de la x, que en este caso sería 1, y lo partimos por el índice de la raíz. La raíz cúbica de x es lo mismo que ponerlo como x elevado a 1/3. Entonces ya sí lo tenemos en forma de función exponencial y aplicamos su integral. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería ya al aplicarle dicha integral se nos quedaría como x elevado a 1/3 más 1, le sumamos 1 y lo dividimos por el mismo 1/3 más 1 y ya lo tendríamos hecho. ¿Cómo se hace la suma? Para dejar el resultado mejor, 1/3 más 1, tenemos que saber sumar fracciones. Había que hacer como un denominador, 3 por 1, 3 más 1, 4. Se nos quedaría x elevado a 4/3 partido 4/3 más c. En vez de dejar la solución así, lo suyo es, si nos lo está dando en forma de raíz, colocar este resultado en forma de raíz. Este 4/3, como está aquí dividiendo, si lo subimos hacia arriba, lo colocamos dándole la vuelta. Al dividir, multiplicamos en cruz, sería 3/4. 3/4 de la raíz cúbica de x a la cuarta. Este x 4/3 puesto en forma de raíz sería x a la cuarta, sería 4 partido 3. Nosotros para ponerlo en forma de potencia, cogíamos el exponente de la x y lo dividíamos por el índice de la raíz. E incluso todavía podemos hacer más. Esta x es lo mismo que si colocamos 3/4 y ponemos la raíz cúbica de x al cubo por x. X al cubo por x, nosotros sabemos 3 más 1 sería x a la cuarta. Este x al cubo lo podemos extraer fuera de la raíz, puesto que tiene el exponente igual que el índice. Y se nos quedaría como 3 por x partido 4, la raíz cúbica de x. Y ahora sí, ya tendríamos más c de la integral de la raíz cúbica de x. Pero si tenemos la integral de 1 partido x al cubo diferencial de x, para poder hacer esta integral la podemos poner como función exponencial subiendo esta x al cubo al numerador. Esto sería la integral de x elevado a menos 3. Cuando lo tenemos en el denominador positivo, para pasarlo al numerador tenemos que cambiarle el signo, tenemos que hacerle la inversa. Y se nos quedaría como x elevado a menos 3 diferencial de x. Ya sí tenemos la función exponencial y ya podemos aplicar la integral inmediata. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues podemos coger su solución, ahora ya sería x menos 3 más 1, menos 3 más 1 partido menos 3 más 1 más c. Y su solución se nos quedaría como x menos 3 más 1 sería menos 2 partido menos 2. ¿Cómo trabajamos esto? Ahora lo podemos hacer al contrario. Tengo esta menos 2 negativo, lo paso abajo positivo. Este menos es recomendable que cojáis y lo pongáis. Voy a borrar aquí para que poder continuar. Este menos lo puedo poner en medio de la fracción. Y ahora 1, este x menos 2, este 2 lo dejo aquí. El menos del 2 lo coloco en la fracción y este x elevado a menos 2 lo paso al denominador poniéndolo ya positivo. Y ya la solución se me quedaría como menos 1 partido 2x al cuadrado
más c. Este ya sería la solución de la integral de 1 partido x al cubo diferencial de x. ¿Por qué se le aplica esto cuando el exponente es distinto de menos 1? Porque cuando tenemos la integral de 1 partido x, diferencial de x, o lo que es lo mismo, la integral de x elevado a menos 1, esta x si lo tenemos en el denominador está elevado a 1, al pasarlo al numerador lo pasamos cambiando de signo. X elevado a menos 1, diferencial de x. ¿Veis? Ahora la n es igual a menos 1. Ya no podemos aplicar el sumarle 1 porque menos 1 más 1, ¿esto cómo se nos quedaría? Se nos quedaría como x elevado a menos 1 más 1 partido menos 1 más 1. ¿Y qué es lo que obtenemos? Menos 1 más 1 sería 0, partido menos 1 más 1, 0. Y dividir entre 0, aquí no podemos trabajarlo de esta forma. Entonces, este tipo de integral, cuando la n es igual a menos 1, su solución también es una integral inmediata, su solución sería el logaritmo neperiano de x más c. Si recordáis, cuando hacíamos la derivada del logaritmo neperiano de x, la derivada del logaritmo neperiano era 1 partido x. Por lo tanto, cuando tenemos la integral de 1 partido x o de x elevado a menos 1, ya sabemos que su integral es el logaritmo neperiano de x. Una vez que ya conocemos las 4 integrales inmediatas de la tabla, debemos también de conocer que cuando tenemos la integral, la suma de funciones, tenemos que hacer la integral de la suma o resta de funciones, para poderla integrar tenemos que integrar cada una de las funciones. Además, también debemos de conocer el producto de un número real. Cuando tenemos la integral de un número por una función, para poder hacer la integral tenemos que extraer fuera de la integral dicha constante, dicho número, y hacemos la integral de la función. Bueno, pues conociendo eso y conociendo las 4 integrales inmediatas de la tabla, vamos a hacer unos cuantos ejercicios en el que vamos a mezclar todo esto que ya conocemos. Si nos piden integrar esta función, ya vemos que es la suma y la resta de funciones. ¿Qué podemos aplicar? Esto que nos encontramos aquí. Nosotros podemos integrar cada una de las funciones. Sería la integral de x al cubo diferencial de x más la integral de 2x diferencial de x menos la integral de 1 diferencial de x. ¿Cómo lo vamos haciendo? Esta es la integral de una función exponencial. ¿Cómo se hace? Sumándole 1 al exponente, 3 más 1 partido 3 más 1 más, y ahora vamos a integrar esta función. ¿Qué tenemos? Una constante por una función, que es lo que tenemos aquí. ¿Cómo se hace? Se extrae fuera el 2, lo vamos a hacer aquí, la integral de 2x diferencial de x, extraemos fuera el 2, se nos quedaría 2 la integral de x diferencial de x. Y esto, ¿cómo será? Será 2 y ahora esta x está elevado a 1, sería x elevado a 1 más 1 partido 1 más 1, que sería igual a 2 por x, 1 más 1, 2, partido 1 más 1, 2. Si lo simplifico se me va y me quedaría el resultado x al cuadrado más la constante de integración. Por lo tanto, la integral de 2x sería x al cuadrado. Entonces tendríamos aquí x al cuadrado menos, y aquí tenemos la integral del diferencial de x. Ya sabemos que la integral diferencial de x es x, o lo que es lo mismo, la integral de 1 es x. Entonces sería menos, con ese menos de ahí, menos x, más la constante de integración. Como resultado final tendríamos x elevado a 4 partido 4 más x al cuadrado menos x más c. Y ya tendríamos la solución
de la integral que nos había dado. Si ahora tenemos la siguiente integral, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la integral de, vamos a integrar x más 1 al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando nos encontramos dicha integral, nosotros podemos desarrollar el cuadrado de una suma. Nosotros eso es igual a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, sería 2 por x por 1, que sería 2x, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, que sería 1. No os confundáis que soléis poner mucho x al cuadrado más 1 al cuadrado y se olvida el poner el doble del primero por el segundo, que el cuadrado de una suma es una identidad notable, es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ya tengo desarrollado el cuadrado de la suma. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como tengo aquí suma, aplico lo que nos encontramos aquí. Esto es la integral de cada una de ellas. La integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de 2x diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x. Como resultado, ¿qué es lo que tenemos? La integral de x al cuadrado, ya sabemos que es una función exponencial. Le sumamos 1 y lo dividimos por el exponente. Entonces esto sería x, lo voy a colocar, x 2 más 1 partido 2 más 1. Y ahora aquí sería más este 2, lo extraigo fuera y hago la derivada la integral de x, que sería x al cuadrado partido 2, o sea, 1 más 1 partido 1 más 1, más y la integral de 1, que sería x. El resultado sería x elevado a 3 partido 3 más este 2 con este 2 se nos va, nos quedaría x al cuadrado más x. Y que no se nos olvide la constante de integración. Esto sería entonces la solución de la integral de x más 1 al cuadrado. Si ahora nos encontramos con la integral de 2 partido x diferencial de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que observar que tenemos este 2, que es una constante, la podemos extraer fuera, se nos quedaría 2, la integral de 1 partido x diferencial de x. 1 partido x, sabemos que su integral es el logaritmo neperiano, es una integral inmediata. Entonces tendríamos 2 por el logaritmo neperiano de x más la constante de integración. Y tendríamos su solución ya de dicha integral. ¿Qué ocurre si ahora tenemos la integral de x al cubo más 5x al cuadrado más x menos 4? Y todo eso dividido entre x. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues si observáis, yo puedo separar cada una de las sumas y las restas, porque esta x está dividiendo a cada una de ellas. Yo puedo colocar la integral de x al cubo partido x diferencial de x más la integral de 5x al cuadrado partido x diferencial de x más la integral de x partido x diferencial de x menos la integral de 4 partido x diferencial de x. Puedo hacer la integral de cada una de ellas. Antes de hacerla, puedo simplificar. Tendría entonces la integral de, cuando estamos dividiendo potencias que tienen la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. A 3 le quito una, me quedaría 2. Entonces, la integral de x al cubo partido x es x al cuadrado. Por un lado tengo esa integral más la integral de, aquí hago lo mismo, simplifico este x al cuadrado con esta x y me quedaría 5x diferencial de x.
más la integral, esa x con esa x se me va, me quedaría 1 diferencial de x, no hace falta poner el 1, me quedaría diferencial de x, menos este 4 lo puedo extraer fuera, lo mismo que he hecho aquí, este 2 lo extraje fuera y me queda dentro de la integral 1 partido x. Pues aquí me pasaría igual, saco el 4 fuera y me queda dentro 1 partido x diferencial de x. Los resultados de cada integral, esto es una función exponencial, le sumamos 1 y lo dividimos por lo que nos da. O sea que nos quedaría x al cubo, 2 más 1, 3, partido 3. Por otro lado tenemos aquí una constante, un número real multiplicado por una función. Sacamos el 5 fuera, nos quedaría 5 y ahora la integral de x sería x al cuadrado partido 2. O sea, 1 más 1 partido 1 más 1. Ya eso no lo voy a ir poniendo directamente, le sumo 1 al exponente y lo divido por lo que nos da. La integral de diferencial de x, ya sabemos que es x menos 4 y la integral de 1 partido x, que es el logaritmo neperiano de x. Igual, lo voy a colocar aquí, que ahí no se ve bien, tendríamos de solución x al cubo partido 3 más 5x al cuadrado partido 2 más x menos 4, el logaritmo neperiano de x más la constante de integración. Y esta sería toda la solución de la integral que nos encontramos aquí. Y ya por último, para terminar hoy, vamos a hacer esta integral. Tenemos sumas y restas, pues hacemos la integral de cada una de ellas. 1 partido x, diferencial de x, más la integral de 7 partido x al cuadrado, diferencial de x, menos la integral de 8, vamos a ponerlo bien, de 8 diferencial de x. Vamos a ir haciendo cada una de ellas. Esta es una integral inmediata, 1 partido x, que es el logaritmo neperiano de x. Por otro lado tenemos esta integral, vamos a hacerla aquí aparte, tenemos la integral de 7 partido x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero ese 7 lo extraemos fuera, tenemos 7, la integral de 1 partido x al cuadrado diferencial de x. Este es x al cuadrado, no es elevado a 1, entonces lo podemos poner como función exponencial. ¿Cómo lo pongo? Poniéndolo en la parte del numerador. Tendríamos la integral de x elevado a menos 2, diferencial de x. Cuando lo subimos, cambiamos el exponente de signo, menos 2. Esta ya es una función exponencial y ya sabemos que es 7 por x elevado a menos 2 más 1 partido menos 2 más 1. ¿Cómo se nos quedaría? Pues 7 por menos 2 más 1 sería x elevado a menos 1 partido menos 2 más 1 menos 1. ¿Cómo tendríamos esa solución? Este menos lo puedo poner aquí delante. Me quedaría como menos 7 y este x elevado a menos 1 lo paso abajo, lo coloco debajo como x elevado a 1. Ya no hace falta colocarle el 1. O sea, del numerador lo he pasado al denominador cambiándole el signo del exponente. Si es negativo, ahora lo pongo aquí en el denominador positivo, lo elevo a 1. Menos 7 por 1 tendríamos menos 7 partido x. Y ya tendríamos la integral de 7 partido x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que nos da? Pues nos da menos 7 partido x. Y ahora por último hacemos la integral de 8. Este sería menos, esto es como si sacamos el 8 fuera, menos 8 y se nos quedaría la integral de diferencial de x. Y la integral de diferencial de x sabemos que es x. Ya tendríamos más la constante de integración, ya tendríamos la solución de la integral que nos ha dado para poderlo hacer. Bueno, aquí nos quedamos hoy, pero en el capítulo siguiente continuamos justo a partir de aquí. Espero que lo hayáis entendido. Como siempre, seguimos aprendiendo
y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.